da más de tiempo. Gloria al Señor, ya que el tiempo está apremiante. Aleluya. Gloria al Señor, y vamos a ir a la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno por nombre. Amén. En esta preciosa noche, y de verdad que gloria al Señor. Bueno es habitar en la casa del Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor en el libro del profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta bendita palabra del Señor. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11 hasta el 13. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando lo tenga, me confirma con amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Listos? Amén. Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dijo Jehová a Samuel: yo haré una cosa en Israel que a quien la oiga que como dice su palabra, Ambos oídos. mi versión dice, le zumbarán ambos oídos. Que esperemos por ahí, ¿verdad? Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Cierre sus ojos. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias, Rey Eterno, por darnos este gran privilegio. Bendito Dios. Gracias. A pesar, Dios mío, que te fallamos, te desobedecemos, Señor. Pero gracias porque tú permaneces siendo fiel. Muchas gracias, Señor. Padre, tú conoces, Dios mío, y tú sabes los corazones sedientos en este momento. Padre eterno, nos hemos acercado a ti porque tú eres la fuente de vida, Señor, la fuente inagotable. Oh bendito Dios, gracias, Señor. Háblanos, papá, para la gloria y la honra de tu nombre, bendito Salvador. Muchas gracias, Señor. Glorifícate, Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse los que todavía están de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a meditar en esta preciosa palabra que hemos tomado en base en este momento. Gloria al Señor. Sin antes pasar por alto, podemos decirle con todo el corazón a nuestro Señor: aleluya, ¿qué ofrenda te traigo hoy? Aleluya. Todos juntos, ¿qué ofrenda te traigo hoy, Señor? Maravilloso. Aleluya. Este precioso pasaje, la mayoría sabe la historia de este libro, gloria al Señor, donde vemos, amados hermanos, primeramente, Ana hizo un compromiso o un voto o una ofrenda delante de Dios. Dice la palabra del Señor que ella dijo, un día su esposo se fue a adorar el nombre del Señor y ella dijo, yo no voy. Y no es porque a ella le gustaba quedarse en casa, sino que el propósito de ella era llevarlo un día y cuando ella lo iba a llevar, dejarlo en el templo. Aleluya. Mire qué privilegio tan grande, porque una cosa es prometerle a Dios, lo difícil es cumplirlo. Pero dice la palabra del Señor que cuando ella dijo, cuando este niño sea destetado, yo lo voy a llevar y lo voy a dedicar para el Señor. Aleluya. Y dice la palabra del Señor
que ella lo llevó desde muy pequeño. Y entonces, amados hermanos, ahora viene el problema, el trabajo para el sacerdote Elí. Amados hermanos, y yo creo que si a sus hijos, él no tuvo el privilegio, tuvo que hacerlo con el profeta Samuel. Y él no sabía en ese momento que iba a ser un profeta de parte de Dios. Aleluya. Y qué difícil, hermanos. Pero la obediencia a Dios, yo creo que es lo más importante, según cuando vemos la palabra del Señor. No había ayuda. Un niño que puede ayudar. Había trabajo para el sacerdote Elí. Y él tenía una seria función que se desarrollaba en todo Israel, no solo como sacerdote, sino como juez o caudillo, dice la palabra. En aquel tiempo, en el pueblo de Israel, el trabajo no era nada fácil para estar al cuidado de un niño tan pequeño. Pero dice la palabra del Señor que Ana en ningún momento se arrepintió de haberlo llevado al templo. Dice la palabra del Señor que ella iba a verlo una vez cada año. Entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor que este niño se vino creciendo bajo el conocimiento y la educación de la palabra del Señor, donde estaba el sacerdote Elí, cada día al cuidado, cada día instruyéndolo en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero algo que a mí me impacta, amados hermanos, que menciona la palabra del Señor, dos muchachos, dos hijos del sacerdote Elí, y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Samuel, cuando siendo niño, él dice la palabra del Señor, cuando yo lo estudio a profundo, el estudio, que él en ningún momento, no que él fuera algo que él tuviera indiferencia con nadie, de lo contrario, sino que él siempre era un niño noble y guiado, dice la palabra del Señor. Y de seguro aquellos dos muchachos lo miraban ahí quizás un poquito indiferente, porque quizás decían, pero Samuel no juega con nosotros, Samuel no comparte las ideas, no hace nada con nosotros. Dice la palabra del Señor que él permaneció día tras día bajo el cuidado y obedeciendo al sacerdote Elí. Ahora, amados hermanos, ahora mire qué interesante, porque dice por ahí un dicho muy popular, que el que anda entre la miel algo se le pega. Y entonces dice la palabra del Señor que él trató la manera de vivir a distancia, a pesar de vivir unidos, a pesar de vivir bajo un mismo techo, bajo una misma educación, mas sin embargo él eligió. Y entonces dice la palabra del Señor que llega el momento que Dios lo ve a Samuel, y ahora dice que la palabra del Señor que lo declara y lo instala como un verdadero profeta en Israel. Ahora dice la palabra del Señor que llega el momento que, conviviendo con el sacerdote Elí bajo un mismo techo, llega el momento que Dios lo usa a este muchacho a temprana edad para que martille, para que toque el corazón del sacerdote Elí, para que le aclare, para que le diga la verdad. Amados hermanos, porque cuando Dios levanta, Él levanta a quien quiere. Amados hermanos, no importa la edad, no importa lo que sepa, sino que lo que importa es la obediencia hacia los ojos de Jehová. Señor, aleluya. Y entonces dice la palabra del Señor que ¿por qué no usó los hijos de Elí? Ahora razón tiene, amados hermanos. La palabra nos declara que estos dos jóvenes, dice la palabra del Señor, que no tenían el conocimiento de la palabra del Señor, ni mucho menos obediencia. Amados hermanos, por lo tanto, por esa razón es que Dios en ningún momento los usó a ellos. Ahora bien, de lo contrario, dice la palabra del Señor que ellos estaban lejos de los ojos del Señor, que a cambio
cambio de hacer lo bueno, hacían todo lo malo. Y por lo tanto, lo dice la palabra del Señor, amados hermanos, como el padre, la madre sabe la calidad, el tipo que son los hijos. Y aunque a veces los ampula, a veces dice, no es que mi hijo no, ¿cómo es que usted dice esto? Pero y al otro dice, no, es que yo lo vi. Ahí es asunto de ponerle cuidado, porque cuando alguien dice, yo lo vi, es porque lo vio. Y aunque a veces lo pensamos, repensamos 2 o 3 veces para dar una información de esas, porque hasta, olvídese, manitas atrás puede ir hoy en día. Así es. Y entonces a veces dice, bueno, pero mire qué interesante, a veces hasta con lo cristiano cuesta a veces soltar la palabra, porque a veces se viene todo el liderazgo, pastor y todo, pero menos aquí. Hay lugares que olvides, hay problemas. Pero cuando se va de acuerdo a la palabra del Señor, si le da gracias a Dios por una información de esas, amados hermanos, y aunque digan, pero ¿qué tiene que ver él conmigo? ¿O qué tiene que ver ella conmigo? El asunto es, amados hermanos, que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Alabemos el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que la masa con un poquito de levadura se levanta totalmente completa. Y este es el problema, que cuando cuesta que la presencia del Señor se transmite, se sienta, pero el pecado es fácil, amados hermanos, porque Satanás sencillo se lo duerme. Pero dice la palabra del Señor que en ellos no estaba el temor. Y entonces de seguro alguien le dijo al sacerdote Elí, mira, tus hijos no andan bien, hay algo mal en ellos, y por lo tanto ten cuidado. Dice la palabra del Señor, él sabía correctamente, pero no le dio importancia. Por lo tanto dice la palabra del Señor que Dios se airó rotundamente contra toda la casa del sacerdote Elí. Y entonces dice la palabra del Señor, amados hermanos, que le dijo de verdad con todo el corazón. Yo creo que a Dios le dolió, pero la verdad es que le dijo, bueno, ya no se puede más, porque tú sabes lo que está sucediendo en tu casa, en la familia. Y entonces ahora ya no se puede más, porque chor y consentidores pena por igual. Yes, aleluya. Entonces dice la palabra del Señor que le dice, yo juzgaré. Y cuando Dios dice yo juzgaré, hermanos, olvídese, hay problemas serios. Entonces ya no se puede más. Yo juzgaré, le dice, su casa. Y entonces, amados hermanos, hasta ahí yo creo que él dijo, bueno, pero ¿qué pasó? Pero más sin embargo Dios le dice que él va a juzgar, ya no hay solución. Y ahora dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Dios cumple su palabra. No tardó, no duró, amados hermanos. Por eso es importante entender nosotros esta bendita palabra. Quizás nuestros hijos, yo no sé, sus hijos o sus nietos o bisnietos, todavía no hay, ¿verdad? Bueno, posiblemente hermano Raúl. Pero el asunto es que yo no quisiera profundizarme tanto en ellos, porque los hijos duelen, ¿verdad? Y en lo que más nos duele y lo que menos queremos que nos toquen. Pero si ahí está el asunto, ¿qué importa? Alabamos el nombre del Señor, la palabra. Pero miren qué interesante analizar, amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor, que cuando todo, dice la palabra del Señor, formamos el cuerpo de Cristo, amados hermanos. Qué interesante que lo apliquemos nosotros. Dejemos los niños, los hijos que descansen un poco. El asunto de nosotros como adultos, amados hermanos, pudiéramos pensar nosotros, lo mejor pudiera pensar cualquiera de la sociedad, lo mejor de nosotros, pero ¿qué dirá Dios de nosotros? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Si nosotros de verdad le somos leales al Señor o somos otra cosa. Mire qué interesante, aquí viene el problema. Para la casa del sacerdote Elí, dice la palabra del Señor
que entonces ellos se enfrentaron, dice la palabra del Señor, poco día se enfrentaron, dice, pocos días después se enfrentaron al pueblo filisteo. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos se enfrentan a la batalla, dice la palabra del Señor, entonces dice que perdieron aproximadamente 4,000 personas en ese enfrentamiento. Y entonces dice que uno de ellos, de los líderes, dijeron: pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y entonces, ¿qué está sucediendo? Y entonces dijeron: vayamos allá, vamos a Silo y vamos allá a aquella ciudad y traigamos el arca, porque de seguro, porque el arca no estaba con nosotros, hemos perdido. Y entonces Dios se lo permite y se van a aquella ciudad a traer el arca. Y el arca en aquellos tiempos representaba la presencia divina de nuestro Dios Todopoderoso. Y entonces se van ellos a traer el arca. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando ellos vienen en camino y traen el arca, se escuchó como un estruendo, se escuchó un gran grito del pueblo judío del pueblo filisteo. Y entonces dijeron: algo está pasando aquí. Y entonces dice que llevaron el arca a aquel lugar. Y entonces ellos dijeron: ahora sí, porque está la presencia del Señor. Y en los filisteos estaban temblando, estaban con miedo, y de seguro dijeron: algo grande está pasando ahí. Porque mire qué interesante, que cuando la presencia de Dios se mueve, Satanás entiende, Satanás conoce, pero tiembla delante de la presencia del Señor. Bendito es el nombre poderoso de Israel. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que entonces ahora ellos se vuelven a enfrentar, y ahora dice que se van otra vez a la batalla. Y ahora dice la palabra del Señor que entonces se afrenta al pueblo de Israel, y ahora le va peor. Y dice que no solamente pierden 4,000, y entonces se crece el número, se duplica, se cuadruplica, amados hermanos. Y entonces ahora ellos se ven ahora desafiados por el mismo enemigo. Y entonces dice la palabra del Señor que los que quedaron vivos salieron corriendo. Y amados hermanos, pero uno de ellos le lleva la noticia al sacerdote Elí. Y entonces dice que escuchó un gran escándalo el sacerdote Elí, y dice que como él ya era un hombre colmado de días y sobre el libro pasado de peso, y entonces se había perdido la visión. Y entonces dice que estaba sentado en su silla. Y entonces cuando recibe la noticia, él se queda perplejo y dice: ¿qué estará pasando? ¿Qué estará sucediendo? Aleluya. Y se acerca uno de aquellos mensajeros, y entonces dice, le pregunta: ¿qué es lo que pasó? Él le dice: mira lo que ha pasado. Mira, le dice, la noticia fuerte. Y le dice: mira, hemos perdido un gran número, aproximadamente 30,000 hombres, y hemos perdido. Y mira, le dice más, número 2, ha muerto tus hijos. Y entonces dice que este hombre se sintió demasiado triste, conmovido. Y entonces dice la palabra del Señor, entonces dice que cuando él entonces sentado en su silla, no le da más tiempo, se va hacia atrás, dice la palabra del Señor, y se quebró el cuello. Entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor que la noticia fue fuerte. Aleluya. Y una de sus nueras estaba allí cerquita. Y ella dice: pero ¿qué es lo que pasó? Recibe la misma información: han muerto los soldados en gran número, y ha muerto tu marido, tu cuñado, y a ajuste de penas tu suegro. Alabado es el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que ella estaba pronto cerca del alumbramiento, y no le queda más que ella se inclina su rostro, y en ese mismo instante el niño viene, se da luz ese niño. Alabado es el nombre del Señor,
que las que estaban ahí le dijeron: ¿qué nombre le vas a poner? No le dio tiempo ni de dar el nombre. Ella dice que murió instantáneamente. ¿Qué te quiero decir en este momento? Que Dios hará cosas que no están pronosticadas. Dios hará cosas pronto que tú no las has entendido. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios se mueve, Él apura las cosas, aunque tú no tengas por tardanza. Dios quiere obrar en la vida de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que ella inmediatamente dio a luz. Aleluya. Ahora, hermanos, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios, cuando Él habla, su palabra se cumple. Si usted se da cuenta, va adelantito y en el capítulo 5, versículo 1, ahí mismo, dice la palabra del Señor, que ellos al ver, amados hermanos, que ellos no solamente habían ganado la batalla, sino que también se habían robado el arca. Y ahora dice que se roban el arca. Amados hermanos, tocar algo consagrado no es nada sencillo, mayormente en aquellos tiempos. Aleluya. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que cuando ellos tenían el arca en su poder, entonces dice que ellos, algunos al ver lo que había sucedido, no todos, algunos estaban preocupados porque sabían a qué se habían metido. Aleluya. Dice la palabra del Señor que entonces nadie se hizo responsable, nadie quería llevarla para su propia casa. Y entonces, amados hermanos, ¿qué sucede? Entonces dice que la llevaron para al templo, a donde estaba aquel Dios con D minúscula. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No tenga miedo. Dagón. Ahora bien, dice la palabra del Señor, ¿quién era Dagón? Para los filisteos era un Dios muy importante. Pero dice la palabra del Señor que lo llevan ahí. Y entonces cuando lo llevan ahí, llevan el arca junto a aquel Dios con D minúscula. Dice la palabra del Señor que todos los que estaban encargados en aquel lugar, dice que muy de mañana se levantaban. Pero hubo ese día, yo creo que se levantaron más temprano de lo acostumbrado, de desesperados que estaban. Y dice que ellos se fueron, y cuando se dan cuenta a dónde habían puesto el arca y ven allá al Dagón, qué sé yo, y él dice que cuando lo ven está botado. Alabado es el nombre del Señor. Alabado Dios, dele fuerte ese aplauso, porque el Dios que tenemos, primero, número uno, no se cae. Número dos, no necesita de que nadie lo levante, porque Él es Dios y sigue siendo Dios. Dice la palabra del Señor que ellos se van preocupados y se van a levantarlo. Y entonces lo ponen otra vez en el mismo lugar. Y entonces yo creo lo ponen un poco más lejos. Lo digo de esa manera. Lo ponen un poco más retirado. Y el asunto está serio. Y dice la palabra del Señor que lo ponen ahí. Pero el día siguiente nuevamente vuelven a venir. Y cuando ven, ahora dice que nuevamente está botado al piso. Y luego se dan cuenta que no solamente está botado, ahora le faltan las piernas, le faltan los brazos. Alabado es el nombre del Señor. Y entonces ellos lo vuelven a levantar, porque mire qué interesante, qué ignorancia, que Dios tenga misericordia de aquella gente que adora a muñecos, a imágenes, como le quiera llamar. No pueden hacer nada. Si lo quieren transportar, pues Él va, y si no, no se puede mover. Pero el Dios que nosotros servimos es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente. Alabado es el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que lo vuelven a levantar, pero luego dice el día siguiente van otra vez, y ahora dice que está botado nuevamente y no tiene la cabeza, ahora solo está el tronco. Alabado es el nombre del Señor. Bendito Dios. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque la
la presencia de Dios estaba ahí. ¿Qué puede hacer un muñeco ingrato? Para ellos pensaban que el arca nada más era un objeto, y que pensaban que era algo común y corriente. Pero la gloria sea para nuestro Dios, porque Satanás está vencido y sigue siendo derrotado. Oh, bendito es el nombre del Señor. Cristo mismo dijo en aquel momento, cuando pronto iba a inspirar de esta tierra, y Él dijo: consumado es. Aleluya. Y no hay vuelta hacia atrás. Y aunque se muerda el rabo Satanás, Yes, yes. todo está Dios, hecho. aleluya. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Lo veo un poquito asustado. ¿Qué pasa? Dios. Aleluya, sonría, Cristo le ama. Denle fuerte una ofrenda de palma al Señor. Alabado es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Maravilloso, sí, Señor, aleluya. Mire qué interesante. ¿Quién es el hombre? Según la palabra del Señor entendemos, para que no se rinda a los pies del Señor. Y estos ingratos filisteos, si allí no entendieron, se pusieron más feos. Porque si no entendieron, ahí ya no había cuándo. Porque solamente dice la palabra del Señor: delante del Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Salvador. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. La presencia es importante. La presencia es vital en la casa del Señor. Bendito Dios, en la presencia. Yo siempre digo, somos, amados hermanos, vacíos. Pero cuando la presencia del Señor está en medio de su pueblo, ahí habita la alabanza. Ahí hay aleluya. Ahí hay gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor, porque esa es la vitamina para la vida de la iglesia. Alabado es el nombre del Señor. Seguimos. Poderoso, poderoso. Y aunque no quiera. Aleluya. Aleluya. Fíjese que al ver ahí en Levíticos capítulo 10, dice la palabra del Señor que Aarón, amados hermanos, Aarón, dice la palabra del Señor, que tenía dos hijos, dice la palabra del Señor, Nadab y Abiú. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que como hijos ellos tenían el privilegio, amados hermanos, de presentar los incensarios, llevarlos al templo, de prepararlos, de echarle todo, las aromáticas. Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, que algo muy importante que nosotros debemos entender, amados hermanos, a veces nosotros quizás quisiéramos como líderes, como miembros, como ministros, de que nuestros hijos fueran el primero, no el último, sino en primera fila, listo y para dispuesto para el servicio del Señor. Pero no es lo que nosotros queremos. Y a veces somos señalados por eso. Aunque usted no tenga privilegio, desde que viene con una Biblia ahí que ya le quedó pegada bajo el seno, ya dice, bueno, porque yo le digo así porque ya no la baja para leer. Aleluya. Y entonces dicen, pero como cristianos, miren sus hijos. Ya se metió a problema, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, que estos dos muchachos, ellos eran los encargados de preparar los incensarios. Pero ¿qué sucede? Amados hermanos, que un día, yo creo, amados hermanos, no hay descripción ni la razón desde principio a fin cuál ha sido el descontento de Dios, ni le interesa, ni me interesa cuestionar. El asunto es que dice la palabra del Señor que del momento que ellos presentaron el sacrificio, presentaron la ofrenda delante de Dios, en ese mismo instante que dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Solo yo lo he visto. Poderoso Jesús, aleluya. Murieron. No tengan miedo, no le tengan miedo a la muerte. Si anda mal, ese es otro problema. Pero este es el momento para ponernos a cuenta. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que en el mismo instante cayeron muertos. Y sus padres estaban ahí.
¿Y qué le podían decir a Dios si Dios es Dios? Dice que, sin embargo, Dios mismo, Él transmite la información y aquellos líderes que están ahí le dice, inmediatamente sáquenmelo de aquí. Porque lo que está arruinado, está arruinado. Si no le alaba en vida, mucho menos muerto. Alabado es el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que ellos presentaron un fuego extraño, una ofrenda extraña, amados hermanos. Por eso es que es interesante y nada más a Dios le compete y le pertenece, amados hermanos, escudriñar el fondo y el trasfondo del corazón de cada uno de nosotros. ¿Y quién como Dios? Él escudriña los pensamientos, la manera que se expresa, la manera que le adora, la manera que habla con Dios. Él entiende, aunque le hable en dialecto, el idioma que le hable, Él entiende. Lo importante es que usted y yo le adoremos a Dios con un corazón genuino para que Él reciba esa ofrenda de labios. Bendito es el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor que Dios mismo en ese momento no se agradó. Hermanos, yo meditaba en este pasaje. Si estuviéramos en el mismo tiempo, imagínense, ¿qué pasaría? Hermanos, que ese era un tiempo difícil, era un tiempo duro. Ahora nosotros nos valemos porque estamos en el tiempo de la gracia. Y por eso es, pero mire, un día cada uno de nosotros entregaremos cuenta de todo lo que hablamos, de todo lo que pensamos, de todo lo que hacemos, de lo que escuchamos, de todo. Con Dios no hay nada impune. Todo, amados hermanos, delante del Señor es transparente. Alabado es el nombre del Señor. Y dice que a Dios no le plació. Hermanos, cada vez que vengamos acá, digámosle, Señor, recibe mi ofrenda. Poder de Dios, aleluya. Y quizás no llegando acá antes de venir. Amén. Porque a veces aquí ya no da tiempo. Aleluya. Aquí ya se trata de pedir, dame, Señor. De adorarlo ya no hay tiempo. Desde la casa, Señor, yo voy a ir a gozarme. Yo le dije, Señor, aunque todavía me duele, pero la lengua no me duele, Señor. Yo voy a ir a adorarte, Señor, porque de esto es que se vivifica nuestra alma. Alabado es el nombre del Señor. Con esto yo quiero concluir. Aleluya. A mí me impacta cuando yo veo un jovencito como niño, llamado, ya era el profeta Miqueas. En el capítulo 6 y el versículo 6 dice la palabra del Señor, amados hermanos, que desde niño Miqueas se crió en una vida marginada, donde eran perseguidos, donde Judá y el pueblo de Israel estaban en conflicto. Y dice la palabra del Señor que a Dios mismo lo tenían enojado. Por eso en algunos contrastes dice la palabra del Señor que Dios pleitea con el pueblo de Israel. Pero no que Dios se agarre de puño a puño, sino que lo tenían decepcionado. Porque dice que Él los ve como la niña de sus ojos. ¿Qué dirá el padre, la madre? Cuando su hijo tanto le cuesta, la mamá dice, este es el que más me costó parir, y para que ahora me pague de esta manera. No es nada fácil el hombre, el padre pues qué sabe de eso, pero la madre, imagínese, se duele de ver cómo el hijo, la hija se comporta, donde le dice, vamos a la iglesia, hijo, vamos a la iglesia, hija, y le dice, mira, vete tú, que yo no tengo tiempo. Se duele el corazón. A veces como hombres, como padres, hacemos el corazón maduro porque no se puede hacer nada, pero no perdemos la convicción que un día Dios quebrantará, por más duro que sea el corazón de nuestros hijos. Dios obrará a su tiempo perfecto. Alabado es el nombre del Señor.
El profeta Miqueas dice que él se creció en un lugar donde dice que estaba cerca de un río. Y ahí él buscaba alojarse. Yo creo que ahí quizás hasta aprendió a pescar, donde era señalado, donde dice que era, amados hermanos, quizás él recibía un trato fuerte de aquella gente. Entonces, amados hermanos, pero más sin embargo ahí, en esa humildad que Miqueas se creció, entonces Dios a la manera que él iba creciendo literalmente, físicamente, Dios lo fue preparando, Dios lo fue capacitando, lo fue llenando de la palabra del Señor, de manera que se convirtió en un profeta verdadero y manejaba la palabra con un amplio entendimiento para poderlo compartir con el pueblo de Israel, para que entendiera la situación que ellos estaban pasando. Y entonces dice la palabra del Señor que ya en el versículo 6 se le expresa de esa manera, y él dice: ¿con qué me presentaré delante de ti, oh Jehová? Alabado es el nombre del Señor. Entonces él está tocando el corazón en ese momento de Judá, de Israel, para que ellos entiendan de la manera que se tienen que presentar delante de Dios, amados hermanos. Y él empieza a expresar ahí con qué pudiera traerte. Quizás pudiera traerte un primogénito, pudiera traerte el mejor ganado, el mejor holocausto, pero él sabía, amados hermanos, que en ese tiempo únicamente para aquella gente, para la ciudad de Canaán, era permitido poder presentar un primogénito. Y entonces él dice: ¿con qué me presentaré? Alabado es el nombre del Señor. Él entiende, amados hermanos, que únicamente con un corazón humillado, un corazón agradecido, Dios está esperando en este momento para que nosotros nos presentemos y le digamos a Él: aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Quizás no puedo cantar, pero quizás no puedo hacer nada, pero sí puedo, Señor, entregarte mi vida, y haz lo que tú quieras, Señor. Recíbela y llega hasta el trono de tu gracia como olor fragante, como el buen perfume. Eso es lo que Dios quiere, esa ofrenda, no solamente de labios, sino puro y limpio de corazón, amados hermanos, para que el Señor se deleite. Y este sea el principio. Este sea el principio, la fiesta de la iglesia, la fiesta del cristiano, Poderoso Jesús, donde mucha gente dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia si ahí están aburridos? aleluya, Hay nombre, dice: invítame a otro lado que me la paso bien. aleluya. Se equivocó el diablo, porque la fiesta del Señor, amados hermanos, ahí hay vida, Amén, aleluya. ahí hay bendición. ¿Cuánto lo creen? Aunque venga cansado y asoleado, mal parado, aquí se deleita. Si usted le presenta vida al Señor, bendito es el nombre del Señor. Ahora el asunto es cómo venimos delante del Señor, qué la ofrenda le traemos. Dice la palabra del Señor que cuando el profeta Miqueas resume esta palabra y le dice: ¿con qué me presentaré? Dice la palabra del Señor que número uno, él entiende que solo únicamente siendo un hombre, una persona justa delante del Señor. Número dos, él reconoce solamente una persona que ame la misericordia. Bendito Dios, que sea humilde de corazón, no que sea humilde de congoja, sino de corazón transparente. Alabado es el nombre del Señor. De eso Dios se agrada. Bendito es el nombre del Señor. Dios está interesado en un pueblo transparente, un pueblo leal, en un pueblo sincero. Por eso el pueblo viene el Señor. Bendito el Señor. Amados hermanos, yo le digo de todo corazón, vale la pena de verdad. Amén, Y va a valer la pena un día aleluya. cuando veamos de verdad que el Señor diga de verdad: bien, buen siervo y fiel. Amén, aleluya. En lo mucho te pondré, en lo poco me has sido fiel,
En lo mucho te pondré, pero no Así se es, equivoque con aleluya. eso. Poder de Dios. Me gusta aclarar ese texto, Ujú. porque a veces decimos, pero en lo poco me fuiste fiel, pues el Señor no necesita de tanto. Así es. Eso es para aquellos que tienen poquito tiempo de cuando ellos se convierten y en el mismo momento son levantados, la muerte llega por ellos. Así es. Para nosotros, olvídese, ya testarudos tenemos que afirmarnos delante del Señor. Si queremos ir para el cielo, tenemos que doblegarnos. Tenemos que serle sinceros al Señor, porque quizás por misericordia es que Dios todavía los tiene Así vida. es. Aleluya. Póngase en pie y démosle gracias al Señor Aleluya. para que el Señor extienda su plan divino Amén. y nos ayude para que si no estamos bien parados, pues nos podamos Aleluya. afirmar. Sí, Señor. Alabando ese nombre del Aleluya.